Muy buenas noches, estimados estudiantes. Les agradezco por su participación en esta segunda clase de la segunda unidad. Espero que se encuentren muy bien y con esto vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a compartir el tema que haremos esta noche. A ver, ya por favor. Gael, Ahí vamos. Me dicen por favor si apreciamos la presentación de nuestro tema, ¿verdad? Sí, licenciada. Muy bien, tenemos como tema de esta noche disoluciones, partes por millón, molaridad y fracción molar. ¿Listo? De pronto no hemos escuchado algunos términos, pero esta que está aquí al inicio, disoluciones, ¿sí? La hemos escuchado anteriormente. ¿Qué se referirá cuando hablamos nosotros de disoluciones? ¿Quién me dice? ¿Nadie se anima? ¿Qué es una disolución? ¿Qué será una disolución? Quizá es una mezcla, ¿verdad? Es una mezcla, una disolución de dos o más elementos. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para ello nosotros? De dos componentes. ¿Sí? Necesitamos un soluto, que es una sustancia que sirve o que en este caso disuelve, ¿verdad? Y en este caso la vamos a encontrar nosotros en menor proporción. Y el disolvente, que es la sustancia que disuelve en este caso al soluto. Y nosotros la encontramos en mayor proporción. ¿Sí? Y de ahí nosotros encontramos una disolución. Ahora, como objetivo, conocer la importancia de la química dentro de la ciencia y su impacto en la sociedad industrial y tecnológica para promover y fomentar el buen vivir asumiendo responsabilidad social. Como ustedes se habrán dado cuenta, la química nosotros la encontramos en todo lado. Cada parte, cada objeto que nosotros observamos, encontramos elementos, ¿verdad? Elementos de la tabla periódica en cualquier sustancia. Aquí se ha citado un ejemplo. Miren, esta imagen está súper pequeña, pero tenemos aquí el aire, ¿sí? Que está compuesta por oxígeno, carbono, ¿sí? Y de ello nosotros vamos a encontrar disoluciones representadas en este caso con la que tenemos aquí, que es partes por millón. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se referirá? Nosotros nos encontramos con ciertos comportamientos de estas disoluciones, ¿sí? ¿Qué comportamiento pueden encontrar ustedes aquí en esta imagen? ¿Qué interactuaban en las disoluciones? ¿Qué decíamos? Que tiene que haber un Una soluto. mezcla. Muy bien, una mezcla que está conformada por un soluto y por un solvente, ¿verdad? En este caso, nosotros podemos encontrar cierta cantidad de cada una de las sustancias, ¿sí? Y para esto nosotros vamos a encontrar o vamos a determinar una concentración, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos representar esta concentración? ¿Sí? En este caso, para el ejemplo que se ha citado aquí, mientras más concentrada sea la solución, hay mucho más soluto disuelto en el solvente. ¿Ya? Vamos a ver aquí un ejemplo. Dice partes por millón. Determina un rango de tolerancia. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia o agente, ¿ya? ¿Qué hay por cada millón de unidades de conjunto? No sé si entendemos este término hasta aquí.
¿Sí? ¿Estamos entendiendo ese término? ¿No? ¿No se entiende todavía? A ver, hablamos nosotros de cantidad, ¿sí? La cantidad de unidades que determina una sustancia. Ahora, vamos a citar un ejemplo para nosotros entender de forma más fácil. Por ejemplo, dice, en 1.000.000 de granos de arroz, ¿sí? Si se pintara uno de negro, este grano representaría una parte por 1.000.000, la cual se abrevia ppm, que significa parte por millón. No sé si ahí está un poquito más claro. Sí, licenciada. Ya, listo. Entonces, miren, aquí tenemos una mezcla, ¿verdad? Pero de esta mezcla, ¿sí? Mientras nosotros vamos agregando más, en este caso, solvente, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando? Va cambiando su color, va cambiando su concentración, ¿verdad? Sí. Ahora, para nosotros entender esto, vamos a ver unas pequeñas fórmulas, ¿sí? Aquí tenemos la fórmula de partes por millón que nos dice que es igual al soluto, que lo vamos a representar en... ¿Qué unidad es esta? ¿Cómo se llama esta unidad de medida? ¿Cómo se llama? ¿Ya hicieron la tarea? En la tarea preguntamos estas unidades de medida. ¿Qué significa mg? Magnesio. A ver, ¿quién le ayuda? ¿A Jocelyn era? ¿Quién le Sí, ayuda a yo Jocelyn? licenciada. A ver. Magnesio, no. No, estamos hablando de unidades de medida. Unidades de medida, no de los elementos químicos. No confundirse. ¿Alguien más? ¿William? ¿William se encuentra por aquí? ¿Ana? ¿No? A ver, miren chicos. Esta unidad de medida se lee como miligramos. ¿Ya? Y esta unidad de medida que se representa con la L mayúscula, ¿qué será? Litro. Ya, muy bien. Listo. Entonces, entendido un poquito esta terminología, que nos dice que las partes por millón están en masa de soluto, ¿sí? ¿Cómo lo encontramos nosotros la masa de soluto? En miligramos, ¿sí? Y se va a dividir para la masa de solución, que lo encontramos en litros, es algo líquido, ¿correcto? Entonces, aquí, como ejemplo en la vida cotidiana, ¿qué tenemos como masa de soluto? A ver, por ejemplo, puede ser el soluto, yo me preparo una taza de café, ¿verdad? ¿Cuál sería el soluto? ¿Hola? ¿Cuál sería el soluto? ¿Están aquí? Hola, hola. A ver, qué desesperación. ¿Están aquí? Sí, licenciada. A ver, eh, ¿qué decíamos de la disolución? ¿Qué tiene que ver en la disolución? El cambio de color. A ver, ¿qué partes intervienen en una solución? ¿Qué tiene que haber para que se dé origen a una solución? Tiene que haber un soluto y tiene que haber un solvente, ¿verdad? Solvente. Muy bien, listo. ¿Qué decíamos? Cuando hablamos de soluto, ¿a qué se referirá? O cuando hablamos de solución, ¿a qué se referirá? Perdón, solvente, ¿a qué se referirá? El solvente es lo que disuelve, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Entonces, en este caso intervienen estas dos partes. Yo les ponía un ejemplo. Si yo me voy a preparar una taza de café, ¿cuál sería el soluto? ¿Y cuál sería el solvente? ¿Qué nomás? A ver, ¿ustedes qué utilizan para hacer una taza de café?
Augusto Ruiz, Hacer si una quiere taza de animar. café. Ujú. A ver, Pues el café, el agua y el azúcar. muy bien. Y a veces leche. Ya, perfecto. De esos elementos que usted me acaba de mencionar, ¿cuál es el solvente y cuáles serían los solutos? Ay, ya. A ver, me van a abrir la cámara toditos porque yo necesito ver. El solvente sería el café. A ver, ¿quién le ayuda a la compañera? A ver, ¿qué dicen El ustedes? agua y el café sería. A ver, el solvente, ¿qué será? No, no está claro este tema. A ver, hablamos que en este caso el soluto tiene que estar en pequeñas cantidades. ¿Qué está en pequeñas cantidades? El Los, café. ya, los granos de café. ¿Qué más? El El azúcar. 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 Ya, ¿y qué está en mayor cantidad? El agua. Ya, entonces ese sería el solvente. Solvente. ¿Listo? Y los otros dos elementos serían el Soluto. listo, perfecto. Muchas gracias. Vamos a compartir nuevamente. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dice, calculemos la cantidad de partes por millón de calcio en el agua potable. Si la cantidad permitida es de 3 miligramos de calcio por cada 100 mililitros de solución. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Nuestra fórmula. Lo que vamos a hacer es reemplazando masa de soluto dividido para masa de solución. ¿Listo? ¿Cuál es la masa de soluto? ¿Cuál es la masa de soluto? 3 miligramos. Aquí nos habla sobre la cantidad permitida. ¿Listo? Ya, entonces, ¿en qué nos encontramos la masa de soluto? Siempre en miligramos. Listo. Ya tenemos por un lado los miligramos. ¿Ya? Ahora nos dice dividido para la masa de solución, es decir, en litros. Miren, aquí nos pide en litros. Ahora, ¿y aquí qué unidad tenemos? Mililitros. Mililitros. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos? Transformar esto a mililitros, a litros. ¿Cómo lo hago? Nos dice que yo tengo en este caso 100 mililitros de solución. ¿Listo? 100 mililitros de solución. ¿Qué hago? Para calcular, en este caso, voy a poner la V de volumen, que son 100 mililitros. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es dividir para 1000 mililitros, que esa sería mi unidad de un litro, ¿verdad? Un litro tiene ¿cuánto? 1000 mililitros, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente divido. ¿Sí? Y se convierte a un litro de De solución. soluto. Muy bien, entonces ahora acá, miren, aquí tienen una regla de 3, ¿sí? Tienen 100 mililitros por un litro de solución, ¿sí? Dividido para los 100 mililitros. ¿Para qué hacemos esto nosotros? Recuerden que aquí tenemos mililitros de solución y mililitros de solución. Simplemente, como en matemáticas, simplificamos y digo 100 por 1, 100, dividido para 1000, que es lo que tenemos acá. Esto es igual a 0.1 litros de solución, ¿sí? ¿Y a qué representa? Al volumen de la solución. Yo les hice acá este ejercicio para que ustedes sepan de dónde sale esto, ¿ya? De dónde sale este 1 litro, ¿ya? Este 0.1 litros, perdón. Entonces, ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Partes por millón es igual a, ¿qué nos decía? Masa de soluto. ¿Cuál es nuestra masa de soluto? Ya nos dice acá. Está representado en 3 miligramos. miligramos. Muy bien. Entonces, encontramos nuestra solución, ¿sí? Que fue 0.1. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos lo que nos pide la fórmula y dividimos. Partes por millón es igual a 3 miligramos dividido para 0.1 mililitros y esto nos va a dar a 30.
¿Listo? Entonces, esta es la parte por millón del calcio que se encuentra en el agua. ¿Listo? ¿Entendido esta fórmula? Sí, licenciado. Vamos acá. Ahora tenemos otra concentración que se denomina molaridad. ¿A qué se referirá cuando hablamos nosotros de molaridad? Nos dice en química la concentración molar, también se le conoce como molar, ¿sí? O molaridad, molar o molaridad es lo mismo, ¿ya? Es una medida de su concentración de un soluto en una disolución, ¿ya? Ya sabemos lo que es una concentración, ya sabemos que es un soluto, ¿sí? Ya sabemos identificar lo que es una disolución. ¿Qué nos dice? Esta unidad tradicional se expresa a menudo por la M mayúscula, ¿sí? Entonces, molaridad, ¿cuál ha sido su sigla? La M mayúscula. Y esta se la pronuncia también, como decíamos, molar. ¿Sí ven? Molar. Entonces nos dice que la molaridad, ¿sí?, de un componente es el número de moles de dicho componente por litro de disolución. ¿Listo? Entonces aquí nosotros tenemos un ejemplo, tenemos la fórmula molaridad, ¿sí? Es igual a moles de soluto sobre litros de disolución. ¿Ya? Conociendo esta fórmula, vamos nosotros a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice? Determinemos la molaridad de una solución formada por 40 gramos de amoníaco, ¿sí? ¿Qué elementos intervienen? El nitrógeno y el hidrógeno, ¿sí? Disueltos en agua si el volumen de la solución es de 0.1 metros cúbicos. ¿Ya? Ahora, nosotros ¿de dónde vamos a sacar todos estos valores de aquí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es simplemente, ¿qué nos hablan? Que tenemos 40 gramos de ¿qué? De amoníaco, nos dice, ¿verdad? Aquí tenemos los 40 gramos de amoníaco. Ya, ahora tenemos un mol, ¿sí? Y la unidad de medida en este caso es el mol, ¿verdad? Tenemos una unidad de mol. Listo. Ahora, dice que tenemos que dividirlo, ¿sí? Para encontrar nosotros el soluto, tenemos que hacer una pequeña fórmula. Y acá tenemos estos 17 gramos que no sabemos de dónde salieron. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer yo para saber de dónde salieron estos 17 gramos? ¿Sí? De amoníaco. Lo único que tengo que hacer yo es identificar primerito los elementos químicos que intervienen. Tenemos el nitrógeno y tenemos 3 átomos de hidrógeno. ¿Qué hago yo? Me dirijo a mi tabla periódica, ¿sí? Y voy a identificar en este caso el nitrógeno, cuál es su masa atómica, ¿sí? En este caso es 14. ¿Sí? Y yo qué tengo que hacer? Multiplicar por cuántos átomos, en este caso tengo de nitrógeno. Aquí como no tengo ningún número, quiere decir que está la unidad. ¿Sí? Por lo tanto, esto siempre va a ser el mismo número. Recuerden que todo número multiplicado por 1 siempre me da el mismo número. ¿Sí? Ahora, del hidrógeno, ¿cuántos tengo? 1 así mismo. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? 1. ¿Sí? ¿Por cuántos tengo que multiplicar? Por 3. Entonces, de ahí me salen los 17 gramos que yo tengo acá, ¿sí? De amoníaco. Entonces, yo divido 40 gramos de amoníaco por 1 y dividido para 17 gramos me da a 2.35 moles de soluto. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pide la fórmula? Tener los moles de soluto y también los litros de solución. Ahora, ¿cómo hacíamos para calcular en este caso los litros de solución? Lo mismo. ¿Cuánto tenemos acá? Que nos dice que tenemos un volumen de ¿cuánto? De 0.1 metros cúbicos. ¿Por cuánto? ¿Cuánto tenía? ¿Cuántos? Un litro. ¿Cuántos mililitros tiene? 1000. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hacemos es multiplicar
y dividir. Si usted multiplica y divide, le va a dar los 100 litros de solución. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente reemplazamos. Vamos reemplazando. Molaridad es igual a moles de soluto. ¿Cuánto tenemos? 2.35. ¿Listo? Dividido para los litros de solución, que ¿cuánto han sido? 100. ¿Ya? Y de ahí usted, en este caso, le ha aumentado, sí, al inmediato superior, por eso es que le damos molaridad es igual a 0.24. ¿Ya? Entonces, acá yo les he realizado cómo es el proceso para calcular estos valores de aquí. Lo podemos hacer así o también lo podemos hacer así. ¿Ya? Listo. Permítanme, aquí me he equivocado. Aquí no es la S, aquí es la H. Permítanme. Aquí. Que es H. ¿Ya? Listo. Entonces, la molaridad ha sido de 0.0235. Como le aumentamos al inmediato superior, por eso es que aquí le pone 0.024. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar la molaridad, simplemente reemplazando una fórmula. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá otro tipo de concentración. Vamos a ver. Tenemos nosotros la fracción molar. ¿A qué se refiere esta fracción molar? ¿Qué nos dice? La fracción molar no tiene unidades. Porque representa la relación que existe entre dos componentes. ¿Sí? La fracción molar es una unidad química que usa para expresar la concentración de un soluto en una disolución. Se define como el cociente entre los moles de soluto y el total de moles de disolución, ¿sí? Que se calcula sumando los moles de soluto y de solvente. La suma de las fracciones molares de una mezcla siempre da 1. Por ejemplo, si hubiera dos componentes, X y A más XB nos va a dar 1. Ya, ahora nosotros, ¿cómo vamos a calcular? Simplemente tenemos que aplicar la fórmula de la fracción molar. ¿Qué nos dice en este caso? X, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos utilizar cualquier letra, ¿sí? En este caso es igual a moles, ¿sí? Dividido para los moles totales de todos los componentes. Moles de A es cualquier elemento, ¿no? Moles de A nos dice dividido para los moles totales de los componentes. Vamos nosotros a despejar esta pequeña fórmula en un ejercicio. Tenemos, calculemos la fracción molar de una solución conformada por 30 gramos de cloruro de potasio. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿qué elemento químico es este? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos sodio. ¿Qué otro elemento químico tenemos acá? Tenemos el cloro. ¿Listo? ¿Están ahí? Sí, ya listo. Entonces, la unión del sodio y el cloro, ¿qué nos da? Cloruro de sodio. ¿Ya? Y tenemos 500 gramos de agua. Recuerden cuál es la fórmula del agua. H2O. ¿Ya? Entonces, este 23 que se encuentra aquí, ¿qué será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será? ¿Tienen idea de qué será esos numeritos que están aquí al lado de cada elemento? ¿No? Esto se llama masa atómica. ¿Sí? Esta es la masa atómica, en este caso del sodio, y esta es la masa atómica del cloro. ¿Listo? Ahora acá, ¿qué tenemos? Tenemos hidrógeno, ¿sí? Tenemos dos átomos de hidrógeno. ¿Cuál es su masa atómica? 1, ¿sí? Acá tenemos en el oxígeno, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? 15.99. Como yo les había dicho, aquí siempre tratamos de redondear al inmediato superior y cuando es pasado de 5. ¿Ya?
Entonces, aquí simplemente nosotros vamos a aplicar esta fórmula que nos dice que tenemos 30 gramos de cloruro, ¿sí? Como estamos aplicando en este caso la fórmula de moles, ¿sí? Moles, ¿sí? Dividido ¿para qué? Para 58 gramos de cloruro de sodio. ¿Qué tendríamos que hacer aquí, señores estudiantes? ¿Quién me dice? ¿Qué hemos hecho aquí para calcular, en este caso nosotros, esto será la masa atómica? ¿Qué decía que hay que hacer? Dividir. Aquí en los 58 gramos, ¿quién me dice de dónde salen estos 58 gramos de cloruro de sodio? ¿Mm? Vamos utilizando un poquito la imaginación, a ver, como los ejercicios que realizan en matemáticas. ¿De dónde saldrán estos 58 gramos de cloruro de sodio? De la división de los porcentajes de acá arriba, de una división. Ya, son de los valores que tenemos aquí, ¿sí? Sumen ustedes 23 más 35. Se suma la masa atómica, nos decía. Tenemos que sumar nosotros la masa atómica. Si suman ustedes estos dos, van a encontrar estos 58 gramos que tenemos acá. ¿Sí les cuadra o no les cuadra? Ahora, ¿qué hacíamos? Multiplicamos 30 por 1 dividido para 58, me va a dar 0.51. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice acá? Que tenemos 500 gramos de agua. Acá están estos 500 gramos de agua. Por un mol, por la unidad del mol, 1, ¿no? Dividido, ¿para qué? Para la suma de qué? Para la suma de la masa atómica. Pero si yo sumo la masa atómica, 1 más 16, ¿cuánto me da? 17. ¿Y por qué acá me sale 18? ¿Por qué acá me sale 18? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde salió ese 18? ¿Mm? Revisemos un poquito aquí la fórmula del agua. Miren, aquí tenemos la fórmula del agua que decíamos que es H2O. A ver, voy a ponerla de esta forma, ¿ya? Voy a poner acá. A ver. Voy a poner yo. Mira, mira. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tengo que hacer? Sumar el... ¿Qué ejercicio tengo aquí, señores estudiantes? Aquí. ¿Qué ejercicio tengo? Una multiplicación. Una multiplicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía? Que tenía que sumar mi masa atómica. Aquí tengo 1 y aquí tengo 16, me da 17. Pero recuerden que yo aquí escondido tengo una multiplicación. Entonces, 2 por 1 es 2. 2, ¿ya? Y 2 más 16 nos da, 18. ya, listo. De ahí nos sale a nosotros el número 18. Entonces, si usted hace la división, se va a dar cuenta que le va a salir 27.77 moles ¿de qué? De agua. ¿Listo? Agua. Hasta ahí ya tenemos un valor. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice? Como nosotros estamos sacando una fracción molar, ¿qué sacamos? Del cloruro de sodio y del agua. ¿Listo? X es igual a cloruro de sodio y acá de agua, no X agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la fórmula. ¿Qué me dice? Moles de A. ¿Cuál es? En este caso, nuestro primer elemento químico que tenemos acá es el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, moles de A, 0.51 moles de cloruro de sodio. ¿Dividido para qué nos dice? Para la suma, en este caso, de 0.51, que es esto, ¿sí? Más 0.27. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Moles totales de todos los componentes. De todos los componentes quiere decir del agua y del cloruro de sodio. Entonces, la suma nos dice
moles totales. Cuando dice moles totales nos está hablando que estos dos tenemos que sumarlos. Entonces, si usted hace 0.51 dividido para la sumatoria de este valor de acá, realícelo por favor a ver si es que le da lo mismo o de pronto el libro se confundió. Haga usted por favor. ¿Cuánto le da la suma de los moles totales abajo? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me da esta suma? ¿Cuánto me da la suma de los moles totales del cloruro de sodio? ¿Nadie está haciendo? ¿No? ¿Quién hizo para darle un punto? La suma de ahí me sale a mí 28.28. Ya, muy bien. ¿Nombre? ¿Cómo se llama usted? A ver, ¿quién me dio la respuesta? Jocelyn Cosme. Ya, muy bien, Justin. Tiene un punto en mi materia, ¿no? Muy bien. Entonces, la sumatoria de esto me da 28.28. Listo. Entonces, 0.51 dividido para 28.28 me da 0.018. Como me da la cantidad 0.018, simplemente yo le redondeo. Por eso me queda 0.02. ¿Listo? Ahora, la siguiente. ¿Qué nos dice? Que tenemos que reemplazar moles. En este caso, pongámosle moles de B. ¿Ya? Simplemente se me ocurre este nombre. Moles de B, que correspondería al agua. ¿Cuáles en este caso? Moles de B sería 27.7. ¿Listo? ¿Qué hago? Divido así mismo para la suma de los moles totales, que obviamente me va a dar el mismo valor, 28,28. ¿Sí? Ahora usted divide 27.77 dividido para 28.28 y le va a dar a usted 0.98. Sí, y de esta manera nosotros hemos calculado la fracción molar de estos dos elementos químicos, ¿sí? De cloruro de sodio y agua. ¿Listo? Muy bien. Aquí nosotros tenemos una práctica que nos dice cuánta plata, ¿sí? El elemento químico hace, necesitamos disolver en una solución de 67 partes por millón si preparamos un total de 500 mililitros, ¿sí? ¿Qué fórmula tenemos que utilizar aquí? La de partes por millón. ¿Listo? Entonces, por favor, me gustaría que a su manera realice este ejercicio, le tome una fotito y me envíe al WhatsApp. ¿Le parece? El que desee ganarse un punto. Hasta aquí vamos a dejar este ejercicio por motivos de tiempo. Ya no voy a continuar para darles las preguntas de la clase. Sí, entonces vamos a dejar de compartir un ratito la clase y voy a buscar yo las preguntas de la clase en vivo antes de que se me termine el tiempo. Listo. Estimados estudiantes, se me va a cerrar la plataforma y les he abierto aquí de una vez la pregunta. Nos dice, ¿es la relación entre el número de moles de soluto respecto al kilogramo de solvente? Aquí la respuesta es molaridad. Sí, para que lo tengan en cuenta. Listo. Vamos con la segunda pregunta que nos dice. La fracción molar no tiene unidades porque representa la relación que existen entre componentes. La fracción molar es una unidad química que se usa para expresar la concentración de un soluto en una disolución. Esto es verdadero.
¿Listo? Aquí tienen ustedes las dos preguntas de la clase en vivo para que ya puedan ingresar a resolver. Y así mismo sus compañeros puedan ingresar y observar cuáles son las respuestas correctas de la clase en vivo. 2 de la segunda unidad. ¿Listo? Hasta aquí, estimados estudiantes, les puedo compartir. Espero que puedan ya resolver el cuestionario de las preguntas de la clase en vivo 2.2. Sí, y cualquier cosa voy a estar atento al WhatsApp. Recuerden que les dejé el ejercicio para que lo puedan practicar. Y el que desee ganarse ese punto extra, pues me lo puede enviar. ¿Listo? Hasta aquí, estimados estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna observación antes de que se me cierre la clase? Licenciada, yo no pude capturar el ejercicio. Ya, listo, no hay problema. Ya les voy a compartir. Nuevamente espero que me dé tiempito. Espero que me dé tiempito. Listo. Ahí lo tienen. Ya, les hacen una captura. Ya, listo, gracias, Ya, licenciada. listo. Me lo envían al WhatsApp, ya saben el que quiere ese puntito extra. Estimados estudiantes, ha sido un gusto. Nos vemos en una próxima clase. Que estén bien, una excelente noche. Igualmente, licenciada, paso ya. ¿Sí?